La luz fluorescente del consultorio atravesó el rostro de Ana como una cuchilla fría. Sus ojos color miel reflejaban una aguda inteligencia, ahora fijos en las palabras del doctor Martins. 6 meses, repitió, con una voz más firme de lo que esperaba. Sus manos, elegantes y de dedos largos, permanecieron cruzadas sobre su regazo, un control que mantuvo incluso mientras su mundo se derrumbaba. Quizás 8, con un tratamiento agresivo, dijo. El médico, un hombre de mediana edad con una mirada demasiado bondadosa para tanta crueldad, asintió con pesar. Ana observó cómo evitaba su mirada, mientras sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa. Siempre había sido buena interpretando a las personas, una habilidad que había perfeccionado en la abogacía y que ahora se volvía en su contra. Ana, sé que es difícil de procesar, pero tenemos opciones. La quimioterapia puede darnos más tiempo. ¿Tiempo? La palabra salió como un susurro amargo. Ana se levantó, alisándose la falda de la chaqueta gris que llevaba, siempre impecable, siempre en control. Pero sus piernas temblaron por un instante, delatando su fachada. ¿Cuánto tiempo vivir, o cuánto tiempo morir? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Sola en el ascensor, Ana se miró fijamente en el acero pulido. La mujer que la miraba tenía los mismos rasgos, pero algo había cambiado irrevocablemente. Por primera vez en su vida adulta, Ana María Moura, una abogada de éxito, una mujer independiente, alguien que siempre tenía las respuestas, no sabía qué hacer. En su apartamento, Ana se acercó al amplio ventanal que daba a la ciudad iluminada. Sostenía una copa de vino tinto, que había comprado para una ocasión especial y nunca abrió. Ahora se reía de la ironía. ¿Qué ocasión podría ser más especial que descubrir que se estaba muriendo? Sobre la mesa de centro, extendidas como acusaciones silenciosas, estaban las fotos que finalmente había sacado de una caja guardada en el armario. Ana a los 8 años, sonriendo sin dientes en una playa de Bucios. Ana a los 15, abrazando a su madre en un viaje a Europa que nunca se repitió. Ana a los 22, en la graduación, con los ojos brillantes de sueños que fueron gradualmente archivados en nombre del realismo. Con dedos que temblaban casi imperceptiblemente, abrió un cuaderno de cuero marrón, un regalo de cumpleaños que había permanecido intacto durante años. La primera página en blanco la miraba como un lienzo esperando su última obra maestra. Lista de últimos deseos, escribió en la parte superior, con su elegante caligrafía contrastando con la tinta ligeramente corrida. No podía distinguir si era un bolígrafo defectuoso o si sus manos temblaban más de lo que admitía. 1. Ver la aurora boreal en Islandia. 2. Nadar con delfines. 3. Saltar en paracaídas. 4. Sobrevolar el valle del Loira en globo. 5. Contemplar el amanecer en Machu Picchu. 6. Bailar tango en Buenos Aires. 7. Acampar bajo las estrellas en el desierto de Atacama. 8. Aprender a surfear. 9. Reencontrarme con Miguel, si te atreves. 10. Volver a amar. El último punto salió de repente. Ana se quedó mirando las palabras como si tuvieran vida propia. ¿Cuándo fue la última vez que se permitió sentir algo más que ambición profesional y soledad disfrazada de independencia? Cerró el cuaderno de golpe y se bebió el resto del vino. Mañana sería un nuevo día, posiblemente uno de los últimos. Era hora de dejar de existir y empezar a vivir. Ana nunca había pisado una agencia de viajes de aventura. Siempre había sido de las que lo planeaban todo con meses de antelación, de las que leían docenas de reseñas antes de elegir un restaurante. Ahora, sentada en la recepción de Horizontes Extremos, hojeaba nerviosamente su cuaderno mientras observaba fotos de personas sonrientes colgando de cuerdas sobre abismos. ¿Puedo ayudarle? La voz masculina la hizo levantar la vista y, por un instante, Ana se olvidó de respirar. El hombre que tenía delante desafiaba cualquier intento de categorización simple. Alto, ciertamente más de 1,80 metros. Tenía hombros anchos que denotaban años de actividad física, pero no los músculos ostentosos de un gimnasio. Su cabello castaño oscuro estaba salpicado de dorados besados por el sol, lo suficientemente rebelde como para sugerir que rara vez se preocupaba por las apariencias. Pero fueron sus ojos los que la desarmaron por completo, gris verdosos como el mar en un día de tormenta, con pequeñas arrugas en las comisuras que delataban a alguien que reía mucho y pasaba tiempo al aire libre. Necesito un guía, logró decir, detestando que su voz sonara más débil de lo habitual. Julio Mendoza, dijo, extendiendo una mano curiosamente elegante para alguien claramente acostumbrado al trabajo físico. Tenía callos que denotaban cuerdas y equipo,
pero los largos dedos de un pianista. ¿Y tú serías? Ana. Ana Moura. El apretón de manos duró un segundo más de lo necesario, y Ana sintió una descarga eléctrica recorrerle el brazo, una sensación que no había experimentado en tanto tiempo que casi la había olvidado. Julio la observó con una intensidad que la hizo moverse incómoda en la silla. Era como si pudiera ver a través de las capas cuidadosamente construidas de profesionalismo y control. ¿Qué clase de aventura buscas, Ana? Abrió el cuaderno, intentando ignorar cómo su nombre sonaba diferente en su lengua, más suave, más musical, con un ligero acento que sugería orígenes sureños. Tengo una lista, dijo, mostrándole las páginas. Necesito terminar todo esto. Rápido. Julio arqueó una ceja mientras leía, con una expresión cada vez más intrigada. Al llegar al final, sus ojos se encontraron con los de ella. Ana, esto es, ambicioso. Algunas cosas tardan semanas en organizarse, otras requieren una condición física específica. El dinero no es problema, interrumpió ella, más bruscamente de lo previsto. Y el tiempo, bueno, digamos que el tiempo es oro. Se hizo un silencio cargado. Julio se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y Ana notó cómo se movían sus manos al hablar, manos expresivas, las de alguien acostumbrado a contar historias. ¿Puedo preguntar por qué tanta prisa? No, respondió secamente. No negociable. Nada de preguntas personales. En lugar de ofenderse, Julio sonrió, una sonrisa lenta que transformó por completo su rostro, revelando dientes blancos y una barbilla hendida que Ana no había notado antes. Interesante. Una mujer misteriosa con una lista imposible y una prisa inexplicable. Se reclinó en su silla, sin dejar de sonreír. Acepto. Escena 4. La primera cita real. Marina da Glória, Río de Janeiro, 3 días después. Ana bajó del taxi con un vestido veraniego de lino blanco que había comprado impulsivamente en el aeropuerto, algo completamente fuera de su vestuario habitual de trajes y colores neutros. La tela se movía con la brisa marina, ceñiéndose suavemente a sus curvas de una manera que la hacía sentir femenina y expuesta a la vez. Julio la esperaba cerca de un pequeño bote, con una camiseta blanca que acentuaba su pecho atlético y pantalones cortos caqui que dejaban ver sus piernas musculosas y bronceadas. Al verla acercarse, se detuvo a media frase con el dueño del bote y simplemente la observó caminar. Ana sintió su mirada como una presencia física, notando cómo sus ojos viajaban desde su cabello suelto, otra novedad, siempre lo recogía para ir a trabajar, hasta las sandalias planas que dejaban al descubierto sus delicados pies con las uñas pintadas de rojo, una decisión de último minuto que ahora la hacía dudar de su cordura. «Te ves diferente», dijo Julio mientras se acercaba, con la voz ligeramente ronca. ¿Diferente en qué? Ana se odió por preguntar, por importarle su opinión. Menos blindada. Sonrió, pero había algo más serio en sus ojos. Más humana. El comentario la impactó más de lo debido. Ana apartó la mirada hacia el mar, intentando recuperar la compostura. Entonces, ¿cuál es el primer punto de la lista de hoy? Delfines, respondió Julio, extendiendo la mano para ayudarla a subir al bote. Hay un lugar a unas 2 horas de aquí donde suelen aparecer. El roce de sus manos volvió a provocar oleadas de calor en el brazo de Ana. La abrazó un momento más de lo necesario, asegurándole que estaba firme, y Ana se sorprendió notando detalles absurdos, como el sol resaltaba los cabellos dorados de sus brazos, como sus dedos eran callosos pero suaves, como olía a agua salada y a algo indefiniblemente masculino. Durante el paseo en bote, se sentaron uno junto al otro en la proa, con el viento alborotándoles el pelo. Ana observó a Julio maniobrar la embarcación con una destreza natural que denotaba años de experiencia. Sus manos en el timón eran seguras, confiadas, y Ana se preguntó cómo se sentirían en su piel. ¿Por qué haces esto?, preguntó de repente. Como guía, quiero decir. Julio la miró de reojo, con una sonrisa dibujada en las comisuras de sus labios. Pensé que las preguntas personales estaban prohibidas. Para mí, Ana se sonrojó. ¿Puedo preguntar? Ah, ya veo. Reglas unilaterales. Se rió, una risa profunda que le revolvió el pecho. Hago esto porque la vida es demasiado corta para desperdiciar un solo día. Y porque me encanta ver el momento exacto en que la gente descubre que es más valiente de lo que imaginaba. Sus palabras le dieron a Ana un puñetazo en el estómago. La vida es demasiado corta. Si supiera lo cierta que era esa afirmación para ella,
¿Y tú? Continuó Julio. ¿Qué haces cuando no estás compilando listas de aventuras imposibles? Yo, trabajo. La respuesta sonó patética incluso para ella. ¿Solo trabajo? Ana abrió la boca para dar una respuesta evasiva, pero algo en sus ojos, una curiosidad genuina y sin prejuicios, la hizo dudar. Solo trabajo, admitió finalmente, su voz casi perdida entre el rugido del motor y las olas. Julio no respondió de inmediato. En cambio, apoyó la mano en el banco, sin llegar a tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor de su piel. Bueno, dijo finalmente, entonces es hora de cambiar eso. De repente, señaló el agua a lo lejos. Mira. Ana siguió su mirada y casi se le paró el corazón. Una manada de delfines emergió del agua en perfecta sincronía, sus cuerpos plateados brillando al sol como joyas vivientes. Se acercaron al barco con evidente curiosidad, saltando y girando como si estuvieran ofreciendo un espectáculo privado. Sin pensarlo, Ana se levantó, apoyándose en el costado del barco. Sus rostros irradiaban pura alegría, una expresión que Julio notó que era completamente nueva en sus rasgos, habitualmente controlados. Empezó, pero su voz se quebró por la emoción. Perfectos, terminó Julio, pero no miraba a los delfines. La miraba a ella. Cuando Ana notó la intensidad de su mirada, el mundo pareció ralentizarse. Allí, en medio del océano, con el sol besando sus rostros y los delfines bailando a su alrededor, algo fundamental cambió entre ellos. Ana sintió que las defensas que había construido a lo largo de los años empezaban a resquebrajarse, y por primera vez desde su diagnóstico, se preguntó si tal vez, solo tal vez, aún había tiempo para vivir de verdad. Julio, susurró, sin saber bien qué quería decir. Lo sé, respondió él en voz baja, rozando finalmente la mano de ella. Yo también lo siento. Y allí, rodeada por el inmenso azul del océano y la fauna que danzaba a su alrededor, Ana Moura se permitió sentir algo que había enterrado tan profundamente que creía muerto, la esperanza. Ana estaba en el hangar, con un traje de paracaidismo que la hacía parecer vulnerable y decidida a la vez. Le temblaban las manos mientras Julio le ajustaba el equipo de seguridad. Sus dedos rozaron accidentalmente la piel expuesta de su cuello al revisar las correas. Respiración, murmuró, tan cerca que Ana sintió su cálido aliento en la oreja. Es solo respiración y confianza. Confianza, repitió con la voz más temblorosa de lo que le habría gustado. No sabía si su nerviosismo provenía del salto o de su proximidad. ¿En ti o en el paracaídas? En ambos. Julio se colocó frente a ella, agarrándola por los hombros con sus fuertes manos. Sus ojos verde grisáceos la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir desnuda a pesar de todas las capas de equipo. Ana, si no quieres hacer esto. No. La palabra salió más firme de lo que esperaba. Necesito hacerlo. ¿No lo entiendes? Necesito hacerlo. Algo en la urgencia de su voz hizo que Julio frunciera ligeramente el ceño, pero se limitó a asentir. Durante el vuelo para saltar de altura, quedaron atrapados el uno contra el otro, el cuerpo de Julio la envolvía por detrás, sus brazos musculosos la rodeaban por la cintura. Ana sentía su latido contra su espalda, fuerte y constante, en contraste con el suyo acelerado. ¿Lista?, le preguntó al oído cuando alcanzaron la altitud adecuada. Ana miró hacia abajo, al mundo que se extendía como un mapa infinito, y por un instante sintió un vértigo que no tenía nada que ver con la altura. Se trataba de ceder el control, de confiar, de estar viva de una forma que nunca había experimentado. «¿Lista?», susurró. El salto fue como morir y renacer al mismo tiempo. Durante 45 segundos de caída libre, Ana gritó, no de miedo, sino de una alegría pura y salvaje que nunca había sabido que existía en su interior. Cuando el paracaídas se abrió y comenzaron a descender suavemente, rompió a llorar. «Oye», dijo Julio preocupado, intentando verle la cara. «¿Estás bien?» «Estoy viva», sollozó, riendo al mismo tiempo. «Estoy completamente viva». Al aterrizar, Ana se tambaleó un poco y Julio la sujetó de los brazos para estabilizarla. Por un instante que se alargó hasta la eternidad, se quedaron así, ella mirando hacia arriba, él mirando hacia abajo, sus rostros a centímetros de distancia. El mundo a su alrededor se desvaneció. «Ana», murmuró él con la voz ronca. «Lo sé», susurró ella, repitiendo sus palabras del día anterior. Si el instructor no se hubiera acercado a felicitarlos, Ana estaba segura de que la habría besado en ese mismo instante.
Habían decidido pasar la noche en una posada rústica de regreso a Sao Paulo. Ana nunca se alojaba en lugares así, siempre prefería la previsibilidad de las cadenas hoteleras conocidas. Pero nada en los últimos días había sido predecible. Ahora, sentados en la terraza de madera bajo un cielo estrellado que nunca antes se había parado a admirar, compartieron una botella de vino tinto local. Ana se había cambiado el overol por un vestido azul marino claro de algodón que resaltaba sus ojos dorados, y Julio llevaba una camisa blanca de lino con las mangas arremangadas, dejando al descubierto sus brazos fuertes y bronceados. «Háblame de tu familia», dijo Ana, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta personal. Julio rió, un sonido bajo que se mezcló con el canto de los grillos. «Rompiste tu propia regla». «Quizás estoy reescribiendo las reglas». Ana tomó un sorbo de vino, sintiendo la valentía líquida quemarle suavemente la garganta. «Quizás estoy descubriendo que algunas reglas están hechas para romperse». La mirada de Julio se intensificó, observándola a la tenue luz de las velas que iluminaba la mesa entre ellos. «Mis padres son argentinos. Vinieron a Brasil cuando yo tenía 5 años. Mi padre era ingeniero, mi madre, profesora de baile». Sonrió, y Ana notó cómo su rostro se transformaba cuando sonreía de verdad. «Me enseñó que la vida es un baile, a veces lento, a veces rápido, pero siempre en movimiento». «¿Y tú? ¿Siempre quisiste ser guía?» «En realidad, fui arquitecto». La revelación la sorprendió. «Trabajé en una oficina en Buenos Aires, diseñé edificios que otros construyeron, viví la vida que otros habían planeado para mí». «¿Qué cambió?» Julio guardó silencio un largo rato, haciendo girar su copa de vino entre los dedos. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, más íntima. «Mi mejor amigo, Carlos, murió en un accidente de coche cuando teníamos 28 años. Un día estábamos planeando un viaje que haríamos, algún día, y al día siguiente ya no estaba». La miró a los ojos. «Fue entonces cuando me di cuenta de que ese, algún día, podría no llegar nunca. Lo dejé todo, compré una mochila y un billete de avión, y decidí vivir cada día como si fuera, bueno, como si fuera único». Las palabras le dieron a Ana una bofetada. Bajó la mirada, conteniendo las lágrimas que amenazaban con asomarse. «Ana», dijo Julio en voz baja, extendiendo la mano sobre la mesa para tocar la suya. «¿Qué ocurre?». Su tacto era como pura electricidad. Ana se quedó mirando donde sus dedos se entrelazaban con los suyos, sus manos oscuras y callosas, las suyas pálidas y suaves, pero que, de alguna manera, encajaban a la perfección. «Yo», empezó, pero se detuvo. ¿Cómo podía explicar que se estaba muriendo? ¿Que cada día que pasaban juntos era literalmente un día menos de su vida? ¿Que empezaba a enamorarse de él precisamente cuando no podía permitirse amar a nadie más? «Nunca he vivido de verdad», dijo finalmente, lo cual era cierto, aunque no toda la verdad. «Hasta ahora. Hasta ti». La cruda honestidad en su voz conmovió los ojos de Julio. Se inclinó hacia adelante, tan cerca que Ana pudo ver las diminutas motas doradas en sus iris verdes. «Ana», susurró, «me has estado volviendo loco desde el primer día que te vi». «Julio. Sé que tienes tus secretos. Sé que hay algo que no me estás contando. Pero no puedo dejar de pensar en ti. No puedo dejar de desear». «¿Desear qué?». La pregunta salió como un susurro. En lugar de responder con palabras, Julio se puso de pie, rodeando la mesa hasta estar a su lado. Le tendió la mano. «Baila conmigo». No había música más allá del canto de los grillos y el viento en los árboles, pero Ana tomó la mano de él y se dejó abrazar. Se movieron lentamente por la pequeña terraza, sus cuerpos encajando como si estuvieran hechos el uno para el otro. Ana sentía cada músculo del torso de Julio contra ella, su aliento en su cabello, su corazón latía acelerándose contra su pecho. «Ana», murmuró, su nombre sonaba como una oración en su voz ronca. Ella alzó el rostro hacia él, separando ligeramente los labios. Por un instante eterno, se quedaron así, en la delgada línea entre la amistad y algo mucho más peligroso. Ana vio el deseo en sus ojos, la tensión en sus músculos mientras luchaba consigo mismo. Entonces, como si despertara de un trance, se apartó bruscamente. «Necesito dormir», dijo, evitando su mirada. «Mañana tenemos que planear la aurora boreal». Julio se quedó allí, con los brazos aún en posición de abrazarla, viéndola huir a su habitación. Pero Ana no vio la expresión de confusión y dolor que cruzó su rostro, ni cómo permaneció en la terraza durante otra hora,
mirando las estrellas e intentando comprender qué le estaba sucediendo. El viaje a Islandia se había organizado en tiempo récord gracias a los contactos de Julio y al dinero de Ana. Ahora, en su habitación de hotel con vistas a los coloridos tejados de Reykjavik, Ana estaba sentada en el borde de la cama, contemplando el frasco de medicina que tenía en las manos. Sus síntomas empeoraban. Los dolores de cabeza eran más frecuentes, la fatiga, más intensa. Se había desmayado brevemente en el aeropuerto de Guarulhos, pero logró disimularlo como cansancio del viaje. Julio estaba preocupado, insistiendo en que comiera algo, le trajera agua, le tocara la frente para comprobar si tenía fiebre. Cada gesto de cariño era una pequeña tortura. Un suave golpe en la puerta la obligó a esconder rápidamente su medicina. «Ana, ¿estás lista?», se oyó la voz de Julio desde afuera. «El pronóstico es perfecto para esta noche». Abrió la puerta y casi se quedó sin aliento. Julio vestía ropa térmica que acentuaba su figura atlética, un gorro de lana que hacía que sus ojos parecieran aún más verdes, y llevaba equipo de fotografía profesional. «¿Trajiste una cámara?», observó. «Sí». Sonrió, pero había algo diferente en su sonrisa, más cauteloso, como si se estuviera protegiendo tras el rechazo de la noche anterior. «Pensé que querrías capturar el momento». «Julio, sobre anoche». «No hace falta que me expliques», la interrumpió, pero su voz era más fría de lo habitual. «Lo entiendo. Dejaste claro que esto es puramente profesional». La palabra, profesional, entre ellos fue como una bofetada. Ana quiso decirle que no era nada puramente profesional, que se estaba enamorando de él de una forma que la aterrorizaba. Pero ¿cómo iba a hacerlo? ¿Cómo iba a empezar algo que estaba condenada a no terminar jamás? «Veamos, la aurora», dijo finalmente. El viaje al lugar de observación fue tenso. Condujeron a través de paisajes lunares nevados. El silencio entre ellos contrastaba con la belleza sobrenatural del entorno. Ana intentó ignorar la elegancia de las manos de Julio sobre el volante, la perfección de su perfil contra la luz polar, como su presencia llenaba todo el espacio del coche. Al llegar al lugar, una llanura nevada bajo un cielo oscuro salpicado de estrellas, Ana bajó del coche y de inmediato sintió un frío intenso. Sin decir palabra, Julio se acercó y le ajustó el sombrero y la bufanda, rozando con los dedos su piel helada. «Necesitas abrigarte», dijo en voz baja, con tanta ternura en su voz que Ana casi se desploma en el acto. Esperaron en silencio, sus respiraciones formando nubes de vapor en el aire gélido. Ana empezó a temblar, no sabía si por el frío, la emoción o los efectos de la medicación. Julio lo notó al instante y se colocó detrás de ella, abrazándola. «Es solo para entrar en calor», le murmuró al oído, pero ambos sabían que era mentira. Entonces sucedió. Un tenue rayo de luz verde comenzó a danzar en el horizonte, creciendo e intensificándose hasta que todo el cielo se convirtió en una sinfonía de etéreos verdes, azules y violetas. La aurora boreal se movía como un ser vivo, ondulando y pulsando en un ballet celestial que los dejó a ambos sin palabras. «Dios mío», susurró Ana, con lágrimas helándose en las mejillas. «Es como si el cielo mismo estuviera vivo», murmuró Julio con voz reverente. Ana se giró en sus brazos para mirarlo, y lo que vio la hizo olvidar el frío, la enfermedad, todo menos ese momento. Julio la miró con una expresión de pura adoración, las luces danzantes de la aurora reflejándose en sus ojos verdes. «Ana», dijo, con la voz quebrada por la emoción, «ya no puedo fingir que esto es solo trabajo para mí». «Julio. Me estoy enamorando de ti», dijo, con una confesión y una súplica a la vez. «Y sé que tú también sientes algo. Lo veo en cómo me miras, en cómo respiras cuando estoy cerca, en cómo tu cuerpo se aprieta contra el mío». Ana sabía que debía apartarse, que debía mantener sus barreras. Pero con la aurora boreal danzando sobre ellos como una bendición de los dioses, con el cálido cuerpo de Julio envolviéndola, con la certeza de que tal vez nunca volvería a vivir un momento como ese. «Julio», susurró, poniéndole las manos en el pecho, «no sabes nada de mí. Entonces dime». Él le ahuecó el rostro entre sus manos enguantadas. «Cuéntamelo todo». Por un instante, Ana casi se lo contó. Casi le contó sobre el diagnóstico, sobre el tiempo limitado, sobre cómo cada día con él era un regalo robado al destino. Pero entonces, un mareo la golpeó con toda su fuerza y se tambaleó en sus brazos. «Ana», Julio la abrazó mientras sus piernas flaqueaban. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» Solo el frío», mintió, odiándose por ello. «Y la emoción». Pero cuando él la ayudó a recuperar la compostura,
Ana vio en sus ojos que no la había creído del todo. Y por primera vez, se preguntó cuánto tiempo podría aguantar. Ana estaba sentada en el sillón junto a la ventana de su habitación, todavía con la ropa interior térmica, observando la ciudad dormida abajo. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Julio iluminado por el amanecer, oía su voz diciéndole que se estaba enamorando de ella. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. Eran casi las 3 de la mañana. Ana, la voz de Julio sonaba baja y preocupada desde el pasillo. Vi la luz encendida. Dudó un momento y luego abrió la puerta. Julio estaba descalzo, solo llevaba una camiseta y un pantalón de pijama, con el pelo revuelto como si él también no pudiera dormir. ¿Estás bien?, preguntó, observando su rostro pálido. Te veías frágil ahí fuera. Estoy bien, respondió ella automáticamente. Ana. Julio entró en la habitación sin ser invitado, cerrando la puerta tras él. No me mientas. Algo está pasando, y no se trata solo de no querer involucrarte románticamente. Tienes una euforia inexplicable, a veces desapareces como si estuvieras lidiando con un secreto, te pones pálida y cansada de la nada. Julio, para. ¿Estás casada? La pregunta salió como una acusación. ¿Tienes novio? ¿Estás huyendo de alguien? No. ¿Entonces qué es? Se acercó a ella, sus ojos verdes intensos y desesperados. Porque estoy aquí, enamorándome de una mujer que apenas conozco, que claramente también siente algo por mí, pero que actúa como si siempre estuviera corriendo contra un reloj invisible. Ana sintió que las lágrimas empezaban a brotar. ¿Cómo podía explicarle que él tenía razón sobre el reloj, pero que contra lo que ella corría era contra la muerte misma? Ana, dijo Julio en voz baja, acercándose. Confía en mí. Sea lo que sea, podemos resolverlo juntos. La dulzura en su voz fue su perdición. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente brotaron, y se desplomó contra su pecho, sollozando como no lo había hecho desde que tenía 8 años. Julio la abrazó, con una mano acariciando su cabello, con la otra trazando suaves círculos en su espalda. SHH, murmuró contra su frente. No pasa nada. Estoy aquí. Se quedaron así durante largos minutos, Ana dejándose consolar, Julio ofreciéndole fuerzas en silencio. Cuando por fin se calmó, la acompañó a la cama y se sentó a su lado, todavía abrazándola. Puedes decírmelo, dijo en voz baja. Lo que sea. Ana lo miró, ese hombre que había llegado a su vida como un huracán, que la hizo sentir viva por primera vez en años, que se estaba enamorando de ella sin saber que era una causa perdida. Julio, susurró, ¿y si te dijera que se me acaba el tiempo? Literalmente. Él frunció el ceño, sin comprender del todo, pero respondió sin dudar, entonces aprovechemos cada segundo. La respuesta simple y sincera rompió la última resistencia de Ana. Se inclinó y finalmente lo besó. El beso comenzó suave, casi vacilante, pero rápidamente se profundizó. Julio gimió suavemente contra sus labios, enredando las manos en su cabello. Ana sintió años de soledad desvaneciéndose en esa caricia, años de negarse amor y pasión desvaneciéndose en la forma en que él la abrazaba como si fuera lo más preciado del mundo. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Ana, murmuró él, apoyando su frente contra la de ella. No quiero presionarte. No me presiones, susurró ella. Solo, quédate conmigo. Esta noche, solo quédate conmigo. Julio la observó un largo instante y luego asintió. Yacían juntos en la cama, Ana acurrucada contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Por primera vez en meses, durmió profundamente, envuelta en la seguridad de sus brazos. Pero cuando despertó a la mañana siguiente, Julio estaba sentado en el sillón, observándola con expresión preocupada. En la mesita de noche, junto a una taza de café que él había traído, estaba el frasco de medicina que ella creía haber escondido bien. Ana, dijo en voz baja, tenemos que hablar. El silencio en la habitación era denso como la niebla. Ana estaba sentada en el borde de la cama, todavía con la camiseta que Julio le había prestado la noche anterior, una prenda demasiado íntima que ahora parecía una acusación. Julio permaneció en el sillón, con el frasco de medicamento girando lentamente entre sus dedos, sus ojos verdes fijos en ella con una intensidad que la hacía querer esconderse. Morfina, dijo finalmente, leyendo la etiqueta. Dosis altas. ¿Y esto? Tomó otro frasco que Ana ni siquiera sabía que había encontrado.
Antirreméticos para las náuseas intensas. Su voz era controlada, pero Ana podía oír la tensión que crecía debajo. Ana, estos son medicamentos para pacientes terminales, terminó, con la voz como un susurro áspero. Sí, lo sé. El frasco cayó de las manos de Julio, rodando por el suelo con un sonido hueco que resonó en el silencio sepulcral que siguió. Ana vio las emociones cruzar su rostro como nubarrones: confusión, comprensión, horror, negación. No, dijo, levantándose bruscamente. No, eso no puede ser verdad. Ana permaneció inmóvil, con sus ojos dorados fijos en sus manos. Ahora que el secreto había salido a la luz, sintió una extraña mezcla de alivio y terror. 6 meses, dijo sin mirarlo. Quizás 8 si me hago quimioterapia. Un tumor cerebral inoperable. Las palabras salieron clínicas, prácticamente sin emoción, como si estuviera comentando el informe de otra persona. Dios mío. La voz de Julio se quebró. Oyó sus pasos acercándose y luego alejándose, como si no supiera si consolarla o salir corriendo. Dios mío, Ana, ¿cuánto tiempo hace que lo sabes? 3 semanas. Ahora lo miró, y el dolor intenso en su rostro casi la destrozó. 3 semanas antes de conocerte. Y no me lo dijiste. No era una pregunta. Era una acusación con un toque de dolor. ¿Cómo iba a hacerlo? Ana se puso de pie, acercándose a la ventana para no ver su expresión. ¿Cómo le diría? Hola, necesito una guía para cumplir mis últimos deseos antes de morir. Ah, y por cierto, ¿no te enamores de mí porque no estaré mucho tiempo? Podrías haberlo intentado, resonó la voz de Julio tras ella, llena de una ira que nunca antes había oído. Podrías haberme dado la opción. ¿Qué opción? Ana se giró, sus propias emociones finalmente aflorando. ¿La opción de enamorarme de una muerta? ¿La opción de sufrir cuando me vaya? ¿Qué clase de opción es esa? Fue mi decisión. Julio se pasó las manos por el pelo, despeinándolo aún más. Me usaste, Ana. Me convertiste en una marioneta en tu pequeño drama de despedida, dejándome enamorarme de ti sabiendo que... ¿Sabiendo que qué? Ahora Ana también gritaba. ¿Qué me iría? ¿Que no habría un final feliz? ¿Crees que fue fácil para mí? ¿Crees que planeé enamorarme de ti? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una confesión. Ana se tapó la boca, dándose cuenta de lo que acababa de admitir. Te enamoraste de mí, dijo Julio en voz baja, con la ira desapareciendo de su voz. No importa, susurró Ana, con lágrimas corriendo por su rostro. No cambia nada. Lo cambia todo. Se acercó a ella lentamente, como si fuera un animal herido a punto de escapar. Ana, lo cambia absolutamente todo. ¿Cómo? ¿Cómo cambia algo? Julio, me voy a morir. En 5 meses, quizá menos, no estaré aquí. ¿Cómo cambia eso algo? Julio se detuvo frente a ella, extendiendo las manos para tocarle la cara, y luego dudó en el aire entre ellos. Porque yo también me enamoré de ti, dijo simplemente. Y 5 meses amándote son mejor que toda una vida sin ti. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el pecho. Ana sollozó, sintiendo que todas sus fuerzas la abandonaban de golpe. Julio finalmente la tocó, atrayéndola a sus brazos, abrazándola mientras ella se desmoronaba contra su pecho. No es justo, gritó. No es justo para ti. No, asintió él, con la voz quebrada. No es justo para ninguno de los dos. Pero seguimos aquí. Tú sigues aquí. Estaban sentados en un pequeño café, con 2 tazas de chocolate caliente enfriándose entre ellos. Ana se había vestido con esmero, maquillaje para disimular las señales de llanto, el pelo recogido en un elegante moño, postura erguida. Siempre en control, pensó Julio, incluso cuando su mundo se desmoronaba. ¿Y ahora qué? Preguntó, con la voz cuidadosamente modulada. Julio la observó un largo instante. Era hermosa incluso con los ojos ligeramente hinchados, incluso con la palidez que ahora comprendía que no era solo cansancio. Pero había algo diferente en ella, una fragilidad que siempre había ocultado, una humanidad cruda que el diagnóstico había revelado. Ya hemos terminado tu lista, dijo finalmente. Ana parpadeó sorprendida. Julio. Ya oíste lo que dije en la habitación. 5 meses amándote son mejor que toda una vida sin ti. Se inclinó hacia adelante y le tomó las manos. Pero eso significa que hacemos que estos 5 meses cuenten. Cada segundo, Ana. Cada respiro. No entiendes en qué te estás metiendo,
intentó protestar Ana. Va a empeorar. Los síntomas, los tratamientos y decido hacerlos, el final. Lo sé. Su voz era firme, resuelta. Mi abuelo murió de cáncer cuando yo tenía 15 años. Sé cómo es. Y también sé que el amor no desaparece solo porque alguien muera. De hecho, se intensifica. Ana sintió que una nueva oleada de lágrimas amenazaba, pero las contuvo. ¿Por qué? ¿Por qué te harías esto? Julio sonrió, y esta vez fue la sonrisa genuina que ella había llegado a adorar, la que transformó por completo su rostro. ¿Recuerdas lo que te conté de mi amigo Carlos? Cuando murió, pensé que el arrepentimiento sería por todas las cosas que no hicimos juntos. Pero no fue así. Le apretó las manos. El arrepentimiento era por todas las cosas que no le dije. Cada te quiero que guardé, cada conversación profunda que pospuse, cada momento que desperdicié preocupándome por cosas que no importaban. Ana lo miró fijamente, viendo el viejo dolor en sus ojos, pero también una férrea determinación. Ana, no cometeré el mismo error contigo. Si tenemos 5 meses, que sean los más intensos, genuinos y amorosos que nadie haya experimentado jamás. ¿Y luego? La pregunta salió como un susurro. Entonces sufriré, dijo simplemente. Sufriré como nunca he sufrido en mi vida. Pero también tendré estos recuerdos. Y sabrás, donde quiera que estés, que fuiste amado completamente. Ana cerró los ojos, luchando contra la tormenta de emociones que sentía en su interior. Al abrirlos, había una nueva determinación en su mirada dorada. De acuerdo, dijo. Pero con una condición. ¿Qué? Nada de compasión. Nada de tratarme como si fuera de cristal. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Quiero sentirlo todo. Amor, pasión, ira, frustración, alegría. Quiero que me ames como si fuera a vivir para siempre, aunque sé que no. Julio sonrió, una sonrisa lenta y devastadoramente sexy que aceleró el corazón de Ana. Puedo vivir con eso, dijo. Literalmente. La música de tango latía por el cuerpo de Ana mientras Julio la guiaba por la pista de baile del Café Tortoni. Ella llevaba un vestido rojo sangre que se ceñía a cada curva de su cuerpo, y Julio, un traje oscuro que lo hacía parecer de otro siglo. Se movían como si hubieran bailado juntos durante años, sus cuerpos hablaban un lenguaje que trascendía las palabras. Ahora levanta la pierna, murmuró Julio en su oído, con su mano firme en su espalda guiando su movimiento. Confía en mí. Ana se entregó al movimiento, dejándose controlar por completo, sus cuerpos tan cerca que podía sentir cada músculo de su torso contra el suyo. El tango era pasión y control, entrega y poder, vida y muerte bailando juntas. Tienes un don natural para esto, dijo Julio mientras la giraba, atrayéndola hacia sus brazos con una intensidad posesiva que le calentó la sangre a Ana. Quizás porque finalmente dejé de intentar controlarlo todo, respondió ella, con la mirada fija en él. En las 2 semanas transcurridas desde la revelación, algo había cambiado radicalmente entre ellos. Ya no había juegos, ni barreras. Se amaban con una intensidad desesperada, como si cada caricia, cada beso, cada momento de intimidad pudiera ser el último. La música llegó a su clímax, y Julio la recostó dramáticamente, su rostro a centímetros del de ella. Por un instante que pareció eterno, se quedaron así, ella completamente dependiente de su fuerza, él abrazándola como si fuera lo más preciado del mundo. Te amo, dijo en voz baja, solo para ella. Yo también te amo, respondió Ana, y por primera vez, las palabras salieron sin miedo. Al enderezarse, Ana sintió una oleada de mareo familiar, más intensa esta vez. Julio lo notó al instante, y su mano se dirigió a su cintura para estabilizarla. ¿Estás bien? Solo necesito sentarme, dijo ella, forzando una sonrisa. Pero al salir de la pista, Ana se tambaleó ligeramente, y Julio la vio llevarse la mano a la frente en un gesto que había aprendido a reconocer. El dolor de cabeza volvía. En el taxi de vuelta al hotel, Ana apoyó la cabeza en el hombro de Julio, con los ojos cerrados por el dolor. Está empeorando, dijo en voz baja. No era una pregunta. Un poco, admitió. Pero valió la pena. Cada segundo valió la pena. Julio la besó en la coronilla, aspirando el aroma de su cabello, intentando memorizar cada detalle de ese momento. Ana se despertó con un dolor de cabeza tan intenso que la hizo gemir en voz alta. La habitación estaba a oscuras, pero sintió a Julio moverse a su lado, alerta al instante. «¿Ana? ¿Qué te pasa?» «Mi cabeza», logró decir,
con la voz distorsionada por el dolor. Es como si alguien estuviera martillando por dentro. Julio encendió la lámpara y Ana volvió a gemir, cubriéndose los ojos. Rápidamente apagó la luz, moviéndose en la oscuridad en busca de su medicación. ¿Dónde están los analgésicos? Bolsa azul. Mientras Julio buscaba frenéticamente la medicación, Ana sintió unas náuseas abrumadoras. Corrió al baño, y apenas llegó al inodoro antes de vomitar violentamente. Julio llegó detrás de ella segundos después, sujetándole el pelo hacia atrás, y con la mano libre le acarició suavemente la espalda mientras ella seguía vomitando. No pasa nada, murmuró. Estoy aquí. No pasa nada. Cuando por fin paró, Ana temblaba sin control. Julio la ayudó a limpiarse y la llevó de vuelta a la cama, envolviéndola en mantas antes de traerle agua y la medicina. 2 pastillas, dijo, leyendo el frasco. 4, corrigió Ana débilmente. Cuando estás así, 4. Julio dudó solo un segundo antes de darle las 4 pastillas. Ana las tragó con dificultad y luego se recostó contra las almohadas, todavía temblando. ¿Cuánto tiempo tardará en hacer efecto? 20 minutos, media hora. Julio se acostó a su lado, abrazándola con cuidado. Ana podía sentir la tensión en su cuerpo, como intentaba ocultar su propio miedo. Así va a ser, dijo en voz baja. Va a empeorar de ahora en adelante. Lo sé. Todavía tienes tiempo de rendirte. Julio se apartó lo justo para mirarla a los ojos en la penumbra. Ana Moura, dijo con voz firme pero amable, no me voy a ningún lado. Ni en las buenas ni en las malas. ¿Entiendes? Ana asintió, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Tengo miedo, confesó. Yo también, admitió. Pero estamos juntos en esto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Permanecieron despiertos hasta que la medicación hizo efecto. Ana finalmente se relajó contra el pecho de Julio mientras el dolor remitía. Pero ambos sabían que esta había sido solo la primera de muchas noches como esta. Ana estaba sentada a la mesa del desayuno, removiendo distraídamente un yogur que apenas había probado. Julio la observaba, preocupado. Había perdido peso en las últimas semanas y su rostro tenía una palidez que el maquillaje ya no podía disimular del todo. Creo que necesito volver a Sao Paulo, dijo de repente. Julio dejó de comer y dejó el tenedor a un lado. ¿Por qué? Necesito decidir el tratamiento. El doctor Martins dijo que si voy a hacer quimioterapia, cuanto antes empiece, mejor. ¿Y quieres hacerla? Ana guardó silencio un largo rato, mirando por la ventana la concurrida calle de Buenos Aires. No lo sé, dijo finalmente. La quimioterapia podría darme unos meses más, pero... Dudó. Me pondrá muy enferma. Náuseas constantes, caída del cabello, debilidad extrema. No sería vivir, sería solo, existir un poco más. Pero sería más tiempo, dijo Julio con cautela. Sería más sufrimiento. Para mí y para ti. Ana finalmente lo miró. Julio, ¿viste cómo fue anoche? Y va a empeorar, con o sin tratamiento. Julio se inclinó hacia adelante, tomándole las manos. Ana, es tu decisión. Pero, ¿puedo dar mi opinión? Ella asintió. Quiero cada minuto que pueda estar contigo. Aunque sean minutos difíciles. Aunque sea para abrazarte cuando estés enferma, para consolarte cuando el dolor sea insoportable. Su voz se intensificó. ¿Crees que me importa si se te cae el pelo? ¿Crees que te quiero menos si eres débil? ¿Pero qué hay de la lista? Preguntó Ana. Todavía hay tantas cosas. La lista puede esperar. O puede adaptarse. Julio sonrió. Ana, no necesitas escalar montañas para vivir intensamente. A veces vivir intensamente es simplemente despertar junto a la persona que amas. Es desayunar juntos. Es ver el atardecer desde la ventana del hospital. Ana sintió una nueva oleada de lágrimas, pero esta vez eran diferentes, no de desesperación, sino de profunda y dolorosa gratitud. ¿Cómo eres tan fuerte?, susurró. Porque me haces fuerte, respondió él simplemente. Amarte me hace más valiente de lo que jamás imaginé. Ana respiró hondo, tomando una decisión. De acuerdo. Volvamos a Sao Paulo. Yo me pondré el tratamiento. Le apretó las manos. Pero también terminaremos la lista. Como podamos, cuando podamos. ¿Trato hecho? Trato hecho. Julio se llevó las manos de ella a los labios y las besó suavemente. ¿Y Ana? Sí. Gracias.
¿Por qué? Por dejarme amarte. Por dejarme quedarme. Ana sonrió entre lágrimas, una sonrisa sincera, llena de amor y aceptación. Gracias por quedarte, respondió. Ana estaba recostada en el sillón de quimioterapia, una estructura de cuero beige que intentaba parecer cómoda, pero fracasaba estrepitosamente. El catéter en su brazo estaba conectado a una bolsa de líquido transparente que goteaba lentamente, cada gota era una pequeña batalla contra la muerte que crecía en su interior. Julio estaba sentado a su lado, con los dedos entrelazados con los de ella. Había regresado de Buenos Aires con ella hacía 3 días, cancelando cualquier otro trabajo sin dudarlo. Ahora, con una sencilla camiseta y vaqueros, parecía fuera de lugar en el estéril ambiente hospitalario, como un pájaro salvaje atrapado en una jaula. ¿Cómo te sientes?, preguntó por 10ª vez en 2 horas. Como si te estuvieran envenenando lentamente, respondió Ana con una media sonrisa. Que, técnicamente, es exactamente lo que está pasando. Julio no se rió de la broma. Ana podía ver la tensión en sus hombros, en la forma en que sus ojos verdes recorrían constantemente su rostro, buscando señales de incomodidad. Desde que regresaron, rara vez la dejaba sola, como si su presencia constante pudiera, de alguna manera, unirla al mundo de los vivos. Julio, dijo suavemente, apretándole la mano. No me romperé. Lo sé, respondió él, pero su voz no sonaba convincente. La enfermera, una mujer de mediana edad con ojos amables llamada Carla, se acercó a revisar el goteo. ¿Cómo está nuestro guerrero hoy?, preguntó con una cálida sonrisa. Lista para la lucha, respondió Ana, intentando parecer más valiente de lo que se sentía. ¿Y tú, querido?, preguntó Carla, volviéndose hacia Julio. ¿Es tu primera vez en quimioterapia? Julio asintió, con aspecto un poco perdido. Es normal estar nervioso, dijo Carla con experiencia. Pero elegiste el protocolo correcto. El doctor Martins es el mejor oncólogo que tenemos. Después de que la enfermera se fuera, Ana estudió el perfil de Julio. Había estado diferente desde que regresaron, más protector, más intenso, pero también más frágil de una forma que ella nunca antes había visto. No dormiste otra vez anoche, dijo. Dormí un poco. Julio. Ana esperó a que la mirara. No puedes destruirte intentando salvarme. No estoy. Sí, lo estás. Su voz se volvió más firme. Ayer apenas comiste, te desvelaste viéndome dormir, cancelaste todo tu trabajo. Julio, tú también necesitas vivir. ¿Cómo puedo vivir si tú estás? Se quedó en silencio, incapaz de terminar la frase. Muriéndote, terminó Ana con suavidad. Amor, los dos nos estamos muriendo. Todos lo estamos. Solo que tengo un temporizador más visible. Julio cerró los ojos y apoyó la cabeza entre las manos. No sé cómo hacer esto, admitió con la voz apagada. No sé cómo amarte sabiendo que te voy a perder. Ana sintió que se le rompía el corazón. Con la mano libre, le acarició el pelo. Lo haces amando cada día como si fuera eterno, dijo en voz baja. Lo haces recordándome que sigo aquí, que sigo siendo Ana, no solo una paciente de cáncer. Julio levantó la cabeza, sus ojos verdes brillaban con lágrimas contenidas. Te amo tanto que me duele físicamente, dijo. Lo sé, susurró Ana. Siento lo mismo. Se quedaron en silencio un momento, sus frentes tocándose torpemente por la posición de las sillas. ¿Sabes una cosa?, dijo Ana finalmente. ¿Qué? Todavía nos queda la mitad de la lista por terminar. Sus ojos brillaron con renovada determinación. Y no pienso hacerlo desde dentro de un hospital. El apartamento de Ana se había transformado. El espacio minimalista y frío ahora estaba lleno de vida, flores que Julio traía a diario, fotos de su viaje esparcidas por las mesas, una guitarra apoyada en la pared que él había traído de su propia casa. Prácticamente se había mudado sin que ninguno de los dos lo mencionara oficialmente. Ana estaba en la cocina intentando preparar la cena, pero le temblaban un poco las manos, un efecto secundario de la quimioterapia. Sostenía una cebolla, frustrada por su propia incapacidad para cortarla bien. Déjame hacerlo, dijo Julio, apareciendo a su lado. Puedo hacerlo, respondió Ana con terquedad. Sé que puedes. Pero déjame ayudarte. Él se colocó detrás de ella, abrazándola, cubriendo las manos con la suya sobre el mango del cuchillo. Ana se relajó contra su pecho, sintiendo la calidez de su cuerpo, el aroma familiar de su piel. Así, murmuró en su oído, guiando sus manos en el movimiento. Despacio, tómate tu tiempo.
La intimidad del momento, tan hogareño, tan normal, hizo llorar a Ana. En los últimos días, había empezado a perder algunos mechones de pelo, su piel se había vuelto más pálida y a veces sentía oleadas de náuseas que la dejaban encorvada sobre el inodoro. Pero allí, picando cebolla con Julio, se sentía casi normal. Julio, dijo en voz baja. Cuando se me empiece a caer el pelo de verdad. Dudó. ¿Pensarás que soy fea? Julio aquietó las manos, haciéndola girar en sus brazos. Ana, dijo, con la mirada fija en ella. Podría ser calva, verde y tener 3 ojos, y yo seguiría pensando que eres la mujer más hermosa del mundo. ¿En serio? En lugar de responder con palabras, Julio la besó. Fue un beso profundo y desesperado, lleno de todo el amor y el deseo que las circunstancias no pudieron disminuir. Ana se entregó por completo, rodeándolo con sus brazos, sintiéndose viva y deseada de una forma que la quimioterapia no podía destruir. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. Tengo una idea, dijo Julio, con una sonrisa pícara en el rostro. ¿Qué clase de idea? Del tipo que implica la lista. Tomó su cuaderno de la mesa del salón y lo hojeó hasta encontrar lo que buscaba. Punto número 8, aprender a surfear. Julio, apenas sé cortar una cebolla. ¿Cómo se supone que voy a surfear? ¿Quién habló de olas grandes? Sonrió. Conozco un lugar en Ubatuba, aguas tranquilas, olas pequeñas. Perfecto para principiantes, o para quienes están en quimioterapia. Ana lo observó, viendo la esperanza en sus ojos, la determinación de no dejar que la enfermedad lo venciera por completo. ¿Cuándo? El próximo fin de semana. Después de tu próxima sesión, cuando te sientas mejor. ¿Y si vomito sobre la tabla? Luego limpiamos y lo intentamos de nuevo. Ana se rió, su primera risa sincera en semanas. De acuerdo, dijo. Vamos a surfear. Ana yacía sobre su tabla de surf en la arena, con un traje de neopreno que Julio le había alquilado. Tenía el pelo más ralo, pero lo había recogido con un gorro de neopreno que la hacía parecer una sirena moderna. Julio estaba a su lado, enseñándole los movimientos básicos. Recuerda, le dijo, cuando sientas que la ola te empuja, rema con fuerza 3 veces y luego levántate. No pienses demasiado, solo siente. Es fácil decirlo, murmuró Ana, pero sonreía. La playa estaba casi desierta, era jueves por la mañana, y Julio había elegido un lugar apartado a propósito. Ana sabía que era para protegerla de miradas indiscretas, y estaba agradecida. En el agua, sus primeros intentos fueron desastrosos. Ana se cayó de la tabla repetidamente, tragando agua salada y riendo como una niña. Julio siempre estaba ahí, paciente y animándola, ayudándola con sus manos a volver a subirse a la tabla. Una vez más, dijo después de la 5ª caída. Julio, quizá no estoy hecha para esto. Ana. Le tomó la cara entre las manos mojadas. ¿Recuerdas lo que me dijiste el primer día? ¿Qué quería sentirlo todo? Amor, pasión, rabia, frustración, alegría. Ella asintió. Entonces siente la frustración. Pero también siente la alegría de estar aquí, en el agua, conmigo, haciendo algo completamente loco. Su sonrisa era contagiosa. Siéntete viva. Al 6º intento, algo cambió. Ana sintió la ola formarse tras ella, remó con todas sus fuerzas y, de repente, estaba de pie, deslizándose por el agua como si hubiera nacido para ello. Durante 15 gloriosos segundos, surfeó de verdad. Cuando finalmente cayó, emergió del agua gritando de alegría. Lo conseguí, gritó, nadando hacia Julio. ¿Lo viste? Lo conseguí. Julio la levantó, haciéndola girar en el agua, mientras ambos reían y gritaban como locos. Estuviste increíble, dijo, besándola apasionadamente. Absolutamente increíble. Más tarde, sentados en la arena compartiendo un tazón de acaí, Ana se sintió más viva que en semanas. Gracias, dijo de repente. ¿Por qué? Por recordarme quién soy. Ana miró el océano, las olas rompiendo suavemente contra la arena. A veces, entre los hospitales, la medicina y todos tratándome como si me fuera a romper, olvido que sigo siendo Ana. Que todavía puedo hacer locuras, estupideces y cosas maravillosas. Siempre serás Ana, dijo Julio con firmeza. Pase lo que pase. Ana se giró hacia él, observando su rostro bronceado, su cabello despeinado por el agua del mar, sus ojos verdes llenos de amor y determinación. Julio,
dijo en voz baja, necesito decirte algo. ¿Qué? Cambié mi testamento. Te lo dejé todo. Julio dejó de comer, mirándola conmocionado. Ana. No tengo familia cercana, y tú, te has convertido en mi familia. Su voz se volvió más firme. Pero no se trata del dinero ni del apartamento. Se trata de saber que una parte de mí seguirá viva a través de ti. Ana, no puedes. Puedo, y ya lo he hecho. Ella le tomó la mano. Julio, cuando muera, quiero que uses este dinero para seguir haciendo lo que haces. Ayudar a la gente a alcanzar sus sueños. Llevar a otros a aventuras imposibles. Demostrarles que vale la pena vivir. Julio cerró los ojos, claramente luchando contra sus emociones. ¿Me estás pidiendo que convierta tu muerte en una especie de misión? Te estoy pidiendo que conviertas mi amor en algo eterno. Ana estaba en una cama de hospital por primera vez desde que empezó el tratamiento. Una infección oportunista había atacado su sistema inmunitario debilitado, y tenía fiebre y estaba demasiado débil para quedarse en casa. Julio no se había separado de su cama en 2 días. Se había negado a ir a casa ni siquiera para ducharse, afeitándose en el baño del hospital y durmiendo en la incómoda silla. Ana podía ver las profundas ojeras bajo sus ojos, la tensión en su cuerpo por la preocupación. «Te ves peor que yo», dijo débilmente, intentando bromear. «Imposible», respondió Julio, pero logró sonreír. «Aún te ves hermosa». Era una mentira sutil, y ambos lo sabían. Ana había perdido casi todo el cabello, su piel tenía un tono amarillento y había perdido tanto peso que la ropa le parecía demasiado grande. Pero cuando Julio la miró, ella aún vio amor genuino en sus ojos. «Julio», dijo en voz baja, «quizás sea hora de pensar en qué pasaría así». «No». La palabra salió con más agresividad de la que pretendía. «No hablemos de eso. Tenemos que hablar de ello». «No, no tenemos que hablar». Julio se puso de pie, pasándose las manos por el pelo. «Te pondrás bien. La infección pasará, te irás a casa y terminaremos tu maldita lista». «Julio. Todavía nos queda Machu Picchu. Y el desierto de Atacama. Y aún no has encontrado a Miguel». Su voz se hacía cada vez más fuerte, más desesperada. «No puedes rendirte ahora». «No me rindo», dijo Ana con suavidad. «Estoy siendo realista». Realista es una palabra elegante para decir rendirse. Ana lo observó pasearse por la pequeña habitación como un animal enjaulado. Podía ver que se estaba desmoronando, intentando aferrarse a la esperanza en una situación que claramente se estaba volviendo desesperada. «Julio», dijo con la firmeza suficiente para que se detuviera y la mirara. «Ven aquí». Dudó, luego se acercó a la cama. Ana lo tomó de la mano y lo jaló para que se sentara a su lado. «Mírame», dijo. Julio la miró fijamente, y Ana vio todo el dolor que intentaba ocultar. «Necesito que me prometas algo», dijo. «¿Qué?» «Cuando llegue el momento, y ambos lo sabremos, necesito que me dejes ir con dignidad». «Ana. ¿Lo prometes?» Julio cerró los ojos, una lágrima le rodó por la mejilla. «Lo prometo», susurró. Ana había salido del hospital, pero ambos sabían que era temporal. Estaba más débil, dormía más, y los momentos de lucidez se intercalaban con periodos de confusión causados por los analgésicos. Pero esa tarde en particular, estaba lúcida y decidida. «Quiero hacerte el amor», dijo de repente. Julio, que leía un libro en el sillón junto a la cama, levantó la vista sorprendido. «Ana. No me digas que no puedo». Su voz resonaba con su antigua determinación. «No me digas que estoy demasiado enferma o demasiado frágil. Sé exactamente lo que pido». Julio se acercó a la cama y se sentó cuidadosamente a su lado. «¿Estás segura?» «Estoy seguro de que quiero sentirme viva. Estoy seguro de que quiero sentirte. Estoy seguro de que quiero hacer el amor con el hombre que amo mientras pueda». Julio la observó un largo instante y luego asintió lentamente. Lo que siguió fue diferente a cualquier intimidad que hubieran compartido antes. Fue lento, suave, reverente. Julio tocó a Ana como si fuera de porcelana preciosa, pero Ana lo atrajo más cerca, más profundamente, deseando sentirlo todo. «Te amo», susurró contra sus labios. «Te amo tanto». «Yo también te amo», respondió él, recorriendo con las manos cada línea de su cuerpo como si memorizara un mapa sagrado. Después, tumbados juntos bajo la suave luz de la tarde, Ana apoyó la cabeza en el pecho de Julio, escuchando el latido constante de su corazón. «Julio», dijo adormilada.
HM. Cuando me haya ido, quiero que sepas que estos fueron los mejores meses de mi vida. No a pesar de la enfermedad. Por ti. Julio besó la coronilla de su cabeza calva, inhalando el aroma que aún era único. Para mí también, dijo en voz baja. Para mí también. Y en ese momento, rodeados del silencio del apartamento y la luz dorada del atardecer, encontraron una paz que ni siquiera la muerte podía tocar. Ana despertó con una claridad mental que no había sentido en semanas. Era como si la niebla se hubiera disipado, dejándola todo nítido y cristalino. A su lado, Julio dormía inquieto, incluso en sueños, rodeándola con su brazo, protegiéndola. Ana observó su rostro en la penumbra, las arrugas de preocupación cada vez más profundas, la barba incipiente, las ojeras que se habían vuelto permanentes. Julio, susurró, acariciándole suavemente el rostro. Despertó al instante, como siempre, su sueño se había vuelto ligero, atento a cualquier cambio en su estado. «Ana, ¿estás bien? ¿Necesitas algo?» «Estoy bien», dijo, y por primera vez en semanas, era cierto. «De hecho, me siento lúcido. Más como yo mismo». Julio se incorporó y encendió la lámpara. En la tenue luz, Ana pudo verlo observando su rostro, buscando signos de fiebre o confusión. «¿Qué quieres decir?» Como si la niebla se hubiera disipado. Ana también se incorporó con dificultad, y Julio la ayudó rápidamente, acomodándole las almohadas. «Julio, sé que no tenemos mucho tiempo». «Ana». «No, déjame hablar». Su voz tenía una nueva urgencia. «Lo siento. Mi cuerpo se está rindiendo. Pero tengo la mente despejada, y necesito decirte algunas cosas». Julio le tomó la mano, visiblemente más delgada, casi translúcida. «Primero», continuó Ana, «gracias. Por todo. Por cada aventura, cada momento, cada vez que me abrazaste cuando tenía miedo». «Ana, no tienes que». «Sí». Sus ojos dorados, aún brillantes a pesar de su enfermedad, se clavaron en los de él. «Segundo, tengo una última petición». «Lo que sea». «Quiero ver el amanecer. Un último amanecer. Pero no desde aquí». Miró por la ventana. «¿Recuerdas el mirador de Pedra Grande, en Atibaya? Me enseñaste fotos una vez». Julio dudó. «Ana, estás demasiado débil para un viaje». «Julio». Su voz se volvió más firme, recordando la determinación de Ana de siempre. «No voy a morir en una cama de hospital ni en este apartamento. Si este va a ser mi último amanecer, quiero que sea especial». La observó un largo instante, viendo la determinación en sus ojos, la urgencia que no necesitaba explicar. «De acuerdo», dijo finalmente. «¿Cuándo?» «Ahora. Ahora, mientras pueda». Julio conducía con cuidado por la sinuosa carretera, mirando a Ana por el retrovisor cada pocos segundos. Estaba recostada en el asiento trasero, envuelta en mantas, pero con la mirada atenta, observando cómo el paisaje cambiaba gradualmente de urbano a rural. «¿Recuerdas la primera vez que condujimos juntos?», preguntó de repente. «Para ver los delfines», respondió Julio, con una sonrisa en los labios. «Estabas tan nerviosa». «Tenía miedo», rió Ana débilmente. «No de la aventura, sino de ti. De cómo me hacías sentir». «¿Y ahora?» Ana lo miró por el retrovisor, encontrándose con los ojos de él. «Ahora sé que me salvaste. No de la muerte, no pudiste evitarla. Pero me salvaste de morir sin haber vivido de verdad». A Julio se le quebró la voz al responder: «Me salvaste, Ana. Me enseñaste que el amor verdadero vale cualquier dolor». Condujeron en un cómodo silencio durante un rato, mientras la luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa y oro. Ana cerró los ojos, sintiendo el suave movimiento del coche, escuchando la música suave que Julio había puesto, una lista de reproducción que había creado con todas las canciones que habían escuchado en sus aventuras. «Julio», dijo al llegar a la base del mirador. «Sí. No podré subir caminando». Julio aparcó y se giró hacia ella, con sus ojos verdes intensos y decididos. «Te llevaré». «Julio, son al menos 500 metros de sendero empinado». «Ana Moura», dijo con voz firme pero suave, «te dije una vez que te llevaría hasta el fin del mundo si fuera necesario. 500 metros de sendero no son nada». Julio cargó a Ana en brazos durante todo el camino, deteniéndose solo 2 veces para descansar. Al llegar a la cima, ambos estaban sin aliento, él por el esfuerzo físico, ella por la emoción de estar allí.
El mirador ofrecía una vista de 360 grados de la Sierra de Mantiqueira. El valle se extendía bajo ellos como un mar verde salpicado de niebla matutina. En el horizonte, el sol salía lentamente, tiñendo el cielo de tonos rosas, naranjas y dorados que ninguna foto podría capturar. Julio la colocó con cuidado sobre una roca lisa, envolviéndola en mantas extra que había traído. Luego se sentó detrás de ella, rodeándola con los brazos por la cintura y apoyando la barbilla en su cabeza. «Es perfecto», susurró Ana, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. «Eres perfecta», murmuró Julio entre su cabello inexistente. Observaron cómo el sol emergía lentamente del horizonte, su luz dorada extendiéndose por el valle como una bendición divina. Ana sintió el calor de los primeros rayos del sol rozando su rostro y, por primera vez en semanas, no sintió dolor. «Julio», dijo en voz baja. «¿Mo?» «Lo presiento. Ya casi está». Julio lo apretó con más fuerza, pero su voz se mantuvo serena. «¿Estás seguro?» «Sí». Ana se giró ligeramente entre sus brazos para poder mirarlo a los ojos. «Y está bien. Está más que bien. Estoy lista». «No lo estoy», admitió Julio con la voz quebrada. «Lo sé. Pero estarás bien. Seguirás viviendo, seguirás ayudando a la gente a alcanzar sus sueños. Y una parte de mí te acompañará en cada aventura». Ana sacó la libreta de deseos que había traído, ahora arrugada y llena de notas, fotos pegadas y recuerdos. «Mira», dijo, hojeando las páginas. «Hemos hecho casi de todo. Auroras boreales, delfines, paracaidismo, tango, surf». Se detuvo en la última página. «¿Sabes lo que descubrí?» «¿Qué?» «El último punto de la lista. Permitirme amar de nuevo». Pensé que significaba encontrar a alguien a quien amar. Pero en realidad significaba permitir que alguien me amara por completo. Lo miró profundamente a los ojos. «Y me amaste más de lo que jamás soñé ser amada». Julio no pudo contener las lágrimas. «Ana, no sé cómo voy a vivir sin ti». «Vivirás para mí», dijo, poniéndole la mano en el rostro. «Vivirás tan intensamente que será como si ambos viviéramos. ¿Lo prometes?» «Lo prometo». «¿Y Julio?» «Sí». «Cuando encuentres a alguien a quien amar de nuevo, y lo harás, no te sientas culpable. Quiero que seas feliz. Quiero que ames de nuevo». «Ana, ¿me lo prometes también?» Julio cerró los ojos, las lágrimas corrían a raudales. «Lo prometo». Ana sonrió, una sonrisa radiante de felicidad que transformó su frágil rostro en algo luminoso. «Entonces todo es perfecto». Se recostó contra su pecho, los dos viendo cómo el sol salía por completo sobre las montañas, bañando el mundo con una luz dorada. «Julio», susurró Ana, con la voz cada vez más débil. «Estoy aquí. Te amo. Te amo tanto que durará para siempre». «Yo también te amo. Para siempre». Ana cerró los ojos, con una sonrisa serena en el rostro, y Julio sintió que la tensión la abandonaba y que su respiración se volvía más superficial. «¿Ana?» «Sigo aquí», murmuró. Solo abrázame. Solo sigue abrazándome». Y Julio la abrazó, allí en lo alto de la montaña, mientras el sol salía sobre el valle y la mujer que amaba partía dulcemente en sus brazos, rodeada de belleza y bañada por una luz dorada. La iglesia estaba sorprendentemente llena. Ana siempre había creído tener pocos amigos cercanos, pero había llegado gente de toda su vida, compañeros de trabajo, viejos clientes, vecinos que solo la conocían de vista. Y en el centro de todo, Julio, con traje oscuro pero cargando una de las tablas de surf que habían usado en Ubatuba. «Ana siempre fue una persona reservada», dijo durante su discurso, con la voz clara a pesar del dolor visible. «Pero en los últimos meses de su vida, se convirtió en la persona más valiente que he conocido. Me enseñó que la vida no se trata de cuánto tiempo tenemos, sino de cuán profundamente vivimos cada momento». Miró al público, con sus ojos verdes aún rojos por el llanto, pero decidido. Ana hizo una lista de cosas que quería hacer antes de morir. Y mientras hacíamos estas cosas juntos, me di cuenta de que no solo estaba cumpliendo sueños. Me estaba enseñando a vivir. Julio cogió el cuaderno con la lista, ya familiar para muchos que habían seguido las aventuras de Ana durante las últimas semanas. El último punto de su lista era, permitirme amar de nuevo. Lo hizo. En los últimos 5 meses, Ana ha amado y sido amada de una forma que la mayoría de la gente no ha experimentado en décadas. Su voz se quebró un poco.
Y me hizo prometer que continuaría con esta misión. Seguir ayudando a la gente a vivir sus sueños, no posponer para, algún día, las cosas que realmente importan. La oficina había cambiado. Donde antes solo había fotos genéricas de aventuras, ahora había una pared entera dedicada a las aventuras de Ana. Fotos de clientes que se habían inspirado en la historia de Ana y Julio para perseguir sus propios sueños imposibles. Julio estaba sentado en su escritorio, pero no estaba solo. Al otro lado de la calle, una mujer de unos 60 años, recién enviudada, agarraba nerviosamente una lista escrita a mano. Nunca he hecho nada aventurero en mi vida, dijo. Mi marido siempre decía que haríamos estas cosas cuando nos jubiláramos. Pero luego tuvo el infarto y... Su voz se fue apagando, con los ojos llenos de lágrimas. Y ahora quiere hacer estas cosas por él, añadió Julio con suavidad. Y por mí también. Tengo 62 años, señor Mendoza. Aún estamos a tiempo, ¿verdad? Julio miró la foto de Ana en la pared, una de sus favoritas, de ella riendo sobre su tabla de surf, radiante de alegría y vida. Señora Carmen, dijo, volviendo la atención a su clienta, nunca es tarde para empezar a vivir de verdad. Tomó el calendario, ya visualizando las aventuras que le aguardaban. Empecemos con esto, dijo, señalando el primer punto de su lista. Viajar en globo. Conozco el lugar perfecto. Mientras planeaban la primera aventura de la señora Carmen, Julio sintió algo que no había sentido en meses, un propósito puro. Ana tenía razón. Una parte de ella seguía viva en cada persona a la que ayudaba a alcanzar sus sueños. Julio estaba de vuelta en la llanura helada donde había llevado a Ana a ver la aurora boreal. Pero esta vez, no estaba solo. A su lado había 12 personas, un grupo que había formado de soñadores tardíos, personas inspiradas por la historia de Ana para no renunciar a sus sueños. Entre ellas estaba la señora Carmen, ahora una aventurera experimentada que se había convertido en una de las mejores amigas de Julio. También había un ejecutivo de 45 años que lo había dejado todo para convertirse en fotógrafo, un profesor jubilado en un viaje alrededor del mundo y un joven en silla de ruedas que quería demostrar que sus sueños no tenían límites. Las auroras boreales, explicó Julio al grupo, son impredecibles. Pueden aparecer o no. Pueden durar 5 minutos o 5 horas. Pero cuando aparecen... Sonrió, recordando a Ana en ese mismo lugar. Cuando aparecen, comprendes que algunos momentos valen toda una vida. Como respondiendo a sus palabras, el cielo comenzó a bailar. Cintas verdes de luz comenzaron a ondear sobre sus cabezas, aumentando en intensidad hasta que toda la bóveda celeste se transformó en una sinfonía de colores. El grupo estalló en exclamaciones de asombro y alegría. Julio observó sus rostros iluminados por las luces danzantes, viendo la misma expresión de puro asombro que Ana había tenido en ese lugar. Ana, susurró al viento helado, tenías razón. El amor continúa. Se multiplica, se extiende y toca más vidas de las que podemos imaginar. Instintivamente, su mano se dirigió a su bolsillo, donde llevaba una pequeña caja. Dentro estaba el anillo que le había comprado a Ana el último día, pero que nunca se había atrevido a darle. Ahora sabía qué hacer con él. Cuando el grupo se distrajo con el amanecer, Julio caminó unos metros y se arrodilló en la nieve. Ana, dijo en voz baja, gracias por enseñarme que 5 meses de amor verdadero valen más que 50 años de una vida sin propósito. Gracias por mostrarme que no vivimos solo para nosotros mismos. Enterró la cajita en la nieve, marcando el lugar con una piedra especial que había traído de Brasil. Prometí vivir para ti y cumplo mi promesa. Cada aventura que organizo, cada sueño que ayudo a realizar, cada persona que inspiro a vivir plenamente, todo es para ti. Julio se puso de pie, echando una última mirada al cielo danzante. Y Ana, tenías razón en lo demás también. Volví a encontrar a alguien a quien amar. Sonrió, pensando en la doctora voluntaria que había conocido en uno de los grupos de aventura, alguien que entendía tanto de salvar vidas como de perderlas. Y no me siento culpable, porque sé que querías que fuera feliz. El amanecer llegó a su máximo esplendor en ese momento, y todo el cielo palpitaba con luz verde y azul, como si el universo mismo estuviera celebrando. Te amo, Ana Moura, dijo Julio a las estrellas. Para siempre. Luego regresó con el grupo, que seguía embelesado por el espectáculo natural. La señora Carmen se acercó a él con los ojos brillantes. Julio, gracias, dijo. Por todo. Por mostrarme que nunca es tarde para vivir. No fui yo, respondió Julio,
observando cómo el amanecer continuaba su danza celestial. Fue una mujer muy sabia quien me enseñó eso primero. Y allí, bajo el danzante cielo islandés, rodeado de personas que habían elegido vivir plenamente en lugar de simplemente existir, Julio supo con absoluta certeza que el amor de Ana se había convertido justo en lo que ella deseaba, algo eterno, algo que seguía tocando vidas y difundiendo coraje por todo el mundo. La vida era corta, pero el amor verdadero era para siempre. Esta historia no trata sobre la muerte, sino sobre cómo el amor verdadero nos enseña a vivir plenamente. Trata sobre cómo 5 meses de vida auténtica valen más que décadas de existencia sin propósito. Trata sobre cómo transformar el tiempo limitado que todos tenemos en algo extraordinario a través del amor y la valentía. Fin.